calcio a nivel citoplasmático. Tenemos también unos canales que son canales de calcio no selectivos. Estos canales de calcio no selectivos tienen la peculiaridad de no ser voltaje dependientes. Por acá decíamos que hay dos tipos de umbrales, el umbral eléctrico y el umbral mecánico. Así como tú puedes despolarizar una neurona o una célula muscular cambiando el voltaje de la membrana, imagínense que los entrecruzamientos de videos son unos canales. Ahorita están cerrados. ¿Qué pasa si lo distiendo? Se abren los canales. ¿Se activaron con voltaje? No. Se activaron por cambios mecánicos. Estos canales no selectivos, que van a dejar pasar tanto el sodio como el calcio, van a ser canales mecánicos. Y que se van a activar cuando pasa el bolo alimenticio y distiende a tus células musculares. Como las distendió, se abrieron estos canales, contracción. Pasó el bolo, distendió el de abajo, abrió los canales y contracción. Y así va avanzando el bolo alimenticio. Sea por una u otra manera, el calcio va a ingresar a la célula. Cuando ingresa el calcio, aumenta la concentración de calcio y 4 moléculas de calcio, similar a como 4 se unían a la troponina C, acá no vamos a tener troponina C, vamos a tener calmodulina. Y 4 calcios se van a unir a la calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina van a activar una enzima llamada la sinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Cuántas cadenas tenía la miosina en el músculo esquelético estriado? Muchos se acuerdan. Neuro, primer capítulo, cuando todavía estudiaba. Habían 2 cadenas pesadas, ¿recuerdan? Y en la cabecita había 4 cadenas ligeras. ¿Acá? Ya. Profe, esta sinasa de la cadena ligera de miosina lo que va a hacer es fosforilar a la cadena ligera de miosina de 20 kilodaltons. Hay 2 tipos de cadenas ligeras, la de 20 y la de 17 kilodaltons. La que va a tener actividad catalítica, a la cual va a ser fosforilada, va a ser la de 20 kilodaltons. Profe, aumentó el calcio, se unió a la calmodulina, activó la sinasa de la cadena ligera de miosina. Y esta sinasa de la cadena ligera de miosina activó a la cadena ligera de miosina, específicamente la de 20 kilodaltons. Cuando se activa esta cadena ligera de miosina, la de 20 kilodaltons, produce la activación o el cambio conformacional de la miosina. Ese cambio conformacional hace que la actina con la miosina se una y se produce la contracción muscular. Así como se produjo la contracción muscular gracias a la fosforilación de esta cadena ligera de miosina, para que se produzca la relajación, además de que tiene que salir el calcio del citoplasma, también va a tener que haber otra enzima, que así como la MLCK la fosforila, esta otra enzima, la miosina fosfatasa, lo va a desfosforilar. Y cuando está desfosforilado, ya no es afín a la actina a la miosina y se produce la relajación muscular. Esa enzima es una enzima trimérica, es la MLCP, la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, la cual se va a encargar de quitarle el fosfato a la cadena ligera de miosina de 20 kilodaltons para poder relajar. ¿Acá? ¿Hasta acá más o menos? Bien. Nosotros vamos a aplicar en la práctica diferentes fármacos. Uno de ellos va a ser la acetilcolina y o la pilocarpina. Esta acetilcolina es el principal neurotransmisor activador, estimulador del sistema nervioso entérico. La pilocarpina es similar a la acetilcolina, pero tiene aproximadamente 100 veces mayor efecto. Tiene un mayor poder de unión de la acetilcolina a su receptor que a nivel del músculo liso no va a ser receptor nicotínico, sino va a ser receptor muscarínico. Hay 5 receptores muscarínicos. El receptor muscarínico que vamos a encontrar acá va a ser M2, pero sobre todo M3. Este receptor muscarínico M3 viene la acetilcolina, se va a unir al receptor muscarínico, que es un receptor que su proteína atraviesa 7 veces la membrana, en forma de serpentina, una proteína con conformación alfa-helicoidal, con su extremo amino en el extracelular y carboxilo en el intracelular, y que va a formar 3 asas extracelulares y 3 asas intracelulares, que se van a comunicar, que va a estar junto, pegado, adyacente, acoplado a una proteína G. Proteína G que es trimérica, producto de la unión de la acetilcolina al receptor M3, se produce la activación de la proteína G. ¿Se acuerdan de la G sub alfa, G sub beta y G sub gamma? La G sub alfa, al activarse, va a cambiar un GDP por un GTP.
este GTP va a empezar, este GTP o esta proteína G activada con el GTP va a activar a una enzima. Esa enzima, en el caso del receptor M3, va a ser la fosfolipasa C-beta. La fosfolipasa C-beta se va a encargar de hidrolizar unos fosfolípidos de la membrana celular, específicamente el fosfatidilinositol 4,5-trifosfato, produciendo dos componentes, diacilglicerol e inositol 1,4,5-trifosfato. Este inositol 1,4,5-trifosfato, este IP3, se va a ir hacia el retículo sarcoplasmático, que no está dibujado, y se va a ir hacia sus receptores. Se llama receptor IP3. Al unirse el IP3 a su receptor, hace que se abra este receptor, que es un canal, por el cual va a dejar pasar un ion que se acumula en grandes cantidades dentro del retículo sarcoplasmático. Ese ion es el calcio. Sale el calcio, se une a la calmodulina y se produce la secuencia que hemos mencionado anteriormente. Me olvidaba de decirles, este calcio que ingresa, además también va a producir la apertura de estos canales de calcio en el retículo sarcoplasmático. Es decir, el ingreso de calcio va a producir también la salida de calcio, y es la llamada salida de calcio por calcio. Y va a activar finalmente, va a producir una mayor contracción. Por otro lado, el diacilglicerol que se produce va a empezar a fosforilar unas sinasas, que no van a ser sinasas dependientes de calcio, como la sinasa de la cadena ligera de miosina. Van a ser sinasas no calcio dependientes, como la proteína sinasa C, como el ROCK o como el CYP-K. Estas sinasas van a fosforilar a la CPI17, la cual va a fosforilar a la sinasa de la cadena, a la miosin-fosfatasa. Y si fosforila la miosin-fosfatasa, lo convierte en su estado inactivo. Y si está en su estado inactivo, no puede desfosforilar a la cadena ligera de miosina. Y por lo tanto, aumenta también la contracción. Y van a ser los dos mecanismos por los cuales la acetilcolina va a producir un aumento de la contracción de la musculatura gastrointestinal. Por acá tenemos, antes de pasar a lo que va a ser la noradrenalina, la adrenalina, por acá tenemos al óxido nítrico. Este óxido nítrico es un gas. Es un gas pequeño, que no es una sustancia polar, y por lo tanto va a atravesar fácilmente la membrana celular. Y va a tener sus receptores a nivel citoplasmático. Va a tener la guanilato ciclasa alfa y a la guanilato ciclasa beta. Producto de la unión del óxido nítrico con las guanilato ciclasas, va a producir la producción de GMP cíclico a partir de GTP. Este GMP cíclico va a activar a la proteína sinasa G, la cual va a activar a la teloquina. Y esta teloquina va a activar a la miosin-fosfatasa. Y si la miosin-fosfatasa está activa, va a desfosforilar a la cadena ligera de miosina y va a relajar al músculo. Es el mecanismo por el cual el óxido nítrico, principal neurotransmisor inhibidor de la musculatura gastrointestinal, va a actuar. En el caso de la adrenalina, que nosotros le vamos a echar, de que no es un neurotransmisor endógenamente, es decir, que el cuerpo produce a nivel gastrointestinal para que actúe como inhibidor, no es tanto así, pero que sí va a tener unos receptores que van a ser los receptores adrenérgicos, en este caso alfa-2. Estos receptores adrenérgicos van a ser o van a estar acoplados a una proteína G-S. Esta proteína G-S ya no va a activar a la fosfolipasa beta o a la fosfolipasa C-beta cuando se active la subunidad alfa, sino va a activar a la a la adenilciclasa. Producto de la activación de la adenilciclasa, produce AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico va a fosforilar a la proteína sinasa A, y la proteína sinasa A va a fosforilar a la teloquina, y la teloquina va a activar a la miosin-fosfatasa y va a producir relajación de la musculatura gastrointestinal. Acá. Y es así como va a actuar la adrenalina o la noradrenalina, no sé cuáles de los dos fármacos nos van a traer para el día de hoy. Va a haber otro fármaco más que vamos a emplear, y va a ser la atropina. El principal activador o estimulador era la acetilcolina, y la acetilcolina se iba a unir a su receptor muscarínico. La atropina va a ser una sustancia muy parecida a la acetilcolina, tan parecida que se va a unir en el mismo lugar que se une la acetilcolina a su receptor, pero no tiene actividad intrínseca. Y si decimos que no tiene actividad intrínseca, cuando venía la acetilcolina se unía a su receptor, y este receptor muscarínico activaba la proteína G y se producía la contracción muscular. Cuando la atropina viene hacia el receptor muscarínico, se va a unir a él, pero no lo va a activar. Y si bien no lo activa, va a ocupar el lugar en el
cual la acetilcolina debería unirse. Y por lo tanto la acetilcolina no se va a poder unir a su receptor muscarínico y no va a producir la contracción muscular. Si bien con la atropina nosotros vamos a ver una disminución de la contracción muscular, siendo más específicos, realmente lo que hace la atropina no es relajar la musculatura, sino impedir de que ésta se contraiga. Disminuye el tono parasimpático. ¿Acá? ¿Qué más me falta? Preguntas, chicos. Preguntas. Colamos un poco del estímulo, ¿no? Siempre el por qué, acuérdense muchachos, el por qué, el cómo. Eso es un resumen, esto es en realidad, hay muchísimas más cosas. Cosas curiosas, había un neurotransmisor muy importante en el gastrointestinal, el ATP. Ese adenosín trifosfato que tú utilizabas como fuente energética también es utilizado, o también se creía que era un neurotransmisor muy importante a nivel gastrointestinal. Actualmente se piensa de que no era el ATP, sino en realidad era el NAT. Y es parte de lo que se está investigando actualmente. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿Esas células intersticiales de personal se encuentran en todo el tracto gastrointestinal? Va a haber lugares del tracto gastrointestinal donde se encuentren en mayor cantidad que en otros. Por ejemplo, en la curvatura del estómago hay una gran cantidad ahí. En el duodeno, que vemos otro poco, no va a estar en todo el recorrido, pero sí va a haber lugares del tracto gastrointestinal en donde hay una mayor acumulación o una relación. Ah, verdad. Algo interesante. Ya no me alcanzó la pizarra para eso, pero bueno que lo sepa. Las neuronas del sistema nervioso entérico se han clasificado mediante dos formas. Una clasificación fisiológica y una clasificación histológica. La clasificación fisiológica, de acuerdo a cómo se produce su hiperpolarización, ¿te acuerdas que la neurona se despolarizaba y luego producía por un breve tiempo una hiperpolarización? De acuerdo a cómo era eso, podían ser neuronas tipo AH o neuronas tipo S. Y de acuerdo a su forma histológica, Doghier, un ruso que hace muchos tiempos investigó bastante, lo clasificó a las neuronas del sistema nervioso entérico como las neuronas Doghier tipo 1 y tipo 2. Por ahí se les interesa el tema y van a ver, por ejemplo, ustedes hablan del Doghier tipo 1 o Doghier tipo 2, ya saben que es una clasificación histológica, y si hablan de las neuronas tipo AH o tipo S, es una clasificación neurofisiológica. ¿Ya? Vamos con el conejito, muchachos. Les explico, este es un equipo de órgano aislado. ¿Ya? Este es un quimógrafo. Este es un papel en el que simplemente va a estar con carbón, y si ustedes lo tocan rápidamente se va a manchar. De un pedazo de una radiografía de tórax le hemos cortado de manera muy fina para que salga un puntito y lo vamos a poner pegado al quimógrafo. Encendemos el quimógrafo y el quimógrafo va a empezar a rotar. Este lapicito va a estar conectado con un pedazo de intestino del conejito. Lo tenemos al conejito, lo vamos a poner en este equipo de órgano aislado, el cual está a una temperatura corporal del conejito a 37 grados, el cual está oxigenándose para que también tenga un medio interno, o un interno entre comillas, lo más adecuado posible. Nosotros lo tenemos ahí al pedazo de intestino y le vamos a aplicar, por ejemplo, acetilcolina. ¿Qué pasa si le aplicamos acetilcolina? El intestino tiene que contraerse. Y si se contrae, ¿qué tiene que pasar con esto? Tiene que subir. Ah, y tenemos que ver eso. Esas ondas tienen que empezar a subir. ¿Qué pasa si le echamos adrenalina? Cuando la adrenalina tiene que disminuir el tono. ¿Qué pasa si le echamos atropina y luego de echarle atropina le echamos acetilcolina? Se supone que no tiene que pasar nada porque la atropina está inhibiendo al receptor muscarínico. Cuando lleguen a fármaco, lo que pasen, no mentira, todos, cuando lleguen a fármaco, no mentira, cuando lleguen a fármaco van a ver que este bloqueo se llama antagonismo competitivo. Antagonismo porque van a tener efectos contrarios, y competitivo porque ambos van a competir por el mismo lugar del nervio. La atropina es un antagonista competitivo de la acetilcolina. ¿Qué pasa si yo le echo acetilcolina y subió hasta acá? Y ahora le echo pilocarpina. Va a subir mucho más. ¿Ya? Por ejemplo, para cosas curiosas, cuando ustedes, por ejemplo, en la semana vieron que su pareja estaba en el jardín botánico con su mejor amigo y por ahí fueron a Cangallo, ¿no? Racumín con cambio, se tomaron con un vaso de Coca-Cola y produjeron un síndrome colinérgico.
estos órganos fosforados, estos carbamatos, van a inhibir a la acetilcolinesterasa. Si inhibimos la acetilcolinesterasa hay mucha acetilcolina, y si hay mucha acetilcolina se activan mucho los receptores muscarínicos. ¿Cuál es el antídoto? Te llevaron al 2 de mayo porque no tenía seguro para llevarte a Luminara. Entonces empezaron y dieron 1, 2, 10, 20, 30, 50 ampollas de atropina fácilmente. Así como tenemos receptores muscarínicos a nivel gastrointestinal, también los tenemos, por ejemplo, a nivel respiratorio. Ahí hay músculo liso. Esta acetilcolina empezaba a producir un montón de secreciones. El músculo liso se contraía, disminuía la luz, se llenaba de agua, te ahogaba prácticamente con tus mismas secreciones. A nivel del corazón, produce de que el corazón empieza a latir más despacio y más lento. Y te podía llevar a la muerte, ¿no? Con la atropina fácilmente tú, no tan fácilmente, pero sí podías inhibir estos efectos. Otra cosa que por ahí te lo dijo, si bien el simpático, su principal neurotransmisor es la norepinefrina o noradrenalina y el parasimpático la acetilcolina, esto es a nivel postganglionar. Preganglionar, tanto en el simpático como en el parasimpático, ¿cuál es su neurotransmisor? La acetilcolina. A nivel preganglionar son las acetilcolinas para el simpático y el parasimpático. No se deben decir. Vamos a traer al conejito para que lo conozcan.